Son las 11:05 y continuamos en el Foro Nacional Nuevos Paradigmas de la Computación Cuántica. Sin más preámbulos y para entender las posibilidades que tiene esta tecnología, vamos a conocer cuáles son esos fundamentos, en qué punto se encuentra y por qué resulta clave para la industria. Para ello, contamos con Elena Indurain, experta en IA y computación cuántica, trabaja en la IA University y es directiva de IA en Microsoft, que es quien nos introducirá en esta tecnología. Bienvenida, Elena. Muchas gracias a todos por estar aquí y, sobre todo, agradecer la invitación al Centro Tecnológico de ITCL y al Instituto de Competitividad de la Junta de Castilla. Es un honor estar aquí y poder contaros qué es la computación cuántica. Supongo que tengo una audiencia mixta, algunos sois expertos, otros no. Voy a intentar que sea interesante para todos. A ver, el clicker y yo no somos... fenomenal. Lo que voy a contar es, que como os digo va a ser interesante para algunos, de una manera distinta que para otros, conceptos fundamentales, aplicabilidad en las industrias, el ecosistema, vamos a ver quién es quién en este ecosistema cuántico, la percepción que hay sobre la posición de España y de Europa en las tecnologías cuánticas y, para terminar, ¿para cuándo el ordenador cuántico? Me voy a atrever a decir para cuándo creo que va a estar. Soy una valiente, ¿eh? Bueno, primero de todo, decir que las tecnologías cuánticas realmente ya están en nuestra vida. Ahora está muy de moda, todo el mundo hablamos de eso, pero realmente ya las estamos usando, sepamos o no. Hubo una primera revolución cuántica, el transistor de nuestro teléfono móvil, del ordenador, el láser cuando vamos a la compra y nos leen los códigos de barra o el GPS. Todo eso está basado en principios de mecánica, de física cuántica. Pero ahora estamos entrando en una segunda revolución cuántica. Esta segunda revolución cuántica, lo que tiene de distinto es que estamos utilizando la mecánica cuántica, que es una rama de la física, para codificar y manipular la información. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que nos va a abrir puertas a muchos tipos de aplicaciones en, fundamentalmente, tres áreas. Una de ellas son los sensores, otras son las comunicaciones y el ordenador cuántico. En cuanto a complejidad de construcción, el más complicado es el ordenador cuántico, que curiosamente es del que más se habla. Cuando podríamos estar hablando de los sensores, que están mucho más cerca, pero hablamos de lo que es más complicado. Por eso siempre estamos hablando de lo que va a llegar, y a veces digo, vamos a hablar de lo que está ya llegando, ¿no? Que es más fácil de construir. Las proyecciones económicas ya se han mencionado antes, pero también yo creo que se habla más del ordenador cuántico porque es el que más, según un estudio de McKinsey, el más prometedor en cuanto al retorno de la inversión, a lo que podemos esperar que nos va a dar de dinero, ¿no? Hay unas proyecciones muy optimistas de 131 billones, que la verdad que si se cumplen es bastante dinero para el del 2040 y para el 2035 72 billones, que no está nada mal. Y yo creo que por eso también se habla más del ordenador que de las otras tecnologías. Dicho eso, las otras tecnologías yo creo que también son bastante prometedoras económicamente, lo que a lo mejor es más difícil entender qué cosas nos podrán dar, ¿no? Este año tenemos la suerte de estar en el Año Internacional Cuántico. Se ha nominado el Año Internacional Cuántico por parte de la ONU y esto consiste en lo que se quiere hacer es llegar a los ciudadanos, hacer llegar que entiendan mejor qué es la tecnología cuántica y hacer muchísimos eventos de divulgación para que la sociedad empiece a entender qué es la tecnología cuántica, para qué sirve, las posibilidades, porque también cuando estamos al inicio de una tecnología como estamos ahora, no sabemos a dónde nos puede llevar. Y el acercarlo a la gente, el que la gente se involucre, es lo que ayuda a que empecemos a imaginar las posibilidades que tenemos. Entonces, esa iniciativa, aparte de conmemorar, porque es justo el 100 años, ¿no?, de la mecánica cuántica, es promocionar la tecnología. También en este año Europa ha lanzado su plan cuántico para el 2030. La idea es liderar la tecnología cuántica. Europa no quiere quedarse atrás, como ha pasado con otras tecnologías, no quiere perder el tren cuántico. Europa quiere ser considerado como un Quantum Valley. Y, hay una serie de fortalezas que ya tenemos, ¿no? Que si
como son, por ejemplo, bueno, pues tenemos algunos premios Nobel en física cuántica, tenemos bastante inversión de 11 billones, un ecosistema de startups muy interesante, un liderazgo científico, y las áreas objetivos que se están poniendo son, por un lado, la parte de I+D, la infraestructura, construir ordenadores, construir centros de comunicación, todo el ecosistema, fomentarlo. Lo que es el aprendizaje, o sea, hay que incluir programas de tecnología cuántica, por un lado, en la universidad, pero por otro lado, en todos los programas, o sea, igual que se está metiendo inteligencia artificial, hay que meter asignaturas de tecnologías cuánticas y para eso hay que ir un poco más atrás y meter las asignaturas necesarias para poder entender las tecnologías cuánticas, como puede ser álgebra lineal avanzado, como puede ser también conceptos de física cuántica, que ahora mismo incluso en muchas carreras de STEM no tenemos todas esas asignaturas, y es importante para poder luego aprender tecnologías cuánticas. Y luego también a nivel empresarial, ¿no? Se puede hacer todo lo que es el reskilling, hay que reaprender, hay que reciclarse, y yo, por ejemplo, yo soy un ejemplo del reskilling. Yo no vengo del mundo de la física, tengo una formación muy sólida, es verdad, en STEM, pero tuve que aprender, yo tuve que estudiar tecnologías cuánticas, tuve que hacer varios certificados, porque varios grados no me daría tiempo. Y también me apunté como oyente en una asignatura de información cuántica en el máster, ¿no? Con todo eso pude aprender. Y luego ya, como soy profesora también, pues impartí clases de tecnologías cuánticas en el año 2017, cuando nadie estaba hablando de eso, y eso me hizo también aprenderlo mucho mejor. Cuando tienes que explicarlo, lo aprendes, ¿no? Y luego ya culminé escribiendo un libro en el que acercaba la tecnología cuántica a la empresa, con muchos casos de uso y muchos ejemplos, y sobre todo muchas analogías de cómo funciona. Entonces, bueno, no es que diga que todo el mundo tiene que hacer eso, porque ya es un poco excesivo, pero sí que hay que hacer programas dentro de las empresas, y muchas empresas tecnológicas lo tienen, ¿no? Que están ayudando en diferentes niveles de la organización a aprender, porque si al final tú estás en una empresa y vas a aplicar la tecnología cuántica, es una tecnología muy distinta, entonces tienes que saber algo, ¿no? Y esto es algo que Europa quiere impulsar. ¿Y qué es un ordenador cuántico? Bueno, antes ha mencionado un poco, pues al final es un ordenador que está basado en física cuántica, en la mecánica cuántica, y que aprovecha estos efectos especiales de la mecánica cuántica para resolver problemas complejos. ¿Qué es un problema complejo? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de...? Y ahora contaré un poco qué problemas son aptos para un ordenador cuántico, porque no todo es apto, pero al final son problemas que hoy en día a lo mejor no se pueden abordar, o problemas que se pueden abordar, pero igual tardamos mucho en resolver, ¿no? Entonces, para resolver estos tipos de problemas, que hoy en día sí que se resuelven de cierta manera, pero con atajos. O sea, sabemos que esa manera de resolverlo no es la mejor. Entonces, el ordenador cuántico va a traer un rendimiento que se puede medir en velocidad o eficiencia. O sea, en velocidad quiero decir que tarda menos en resolver algo, y eficiencia que tiene una precisión mayor. No es que vaya más rápido, porque todo el mundo dice, es que es mucho más rápido. No es más rápido, es que hace menos pasos. Entonces, al final acaba siendo más rápido, pero no es que funcione más rápido. Entonces, bueno, pues según el tamaño del problema será más interesante un valor u otro, ¿no? Entonces, ¿qué aspecto tiene el ordenador cuántico? ¿Cuántos de vosotros lo habéis visto? Porque hay gente que lo ha visto. Bueno, los que trabajáis en tecnología obviamente lo habéis visto. Yo la primera vez que me encontré con el ordenador cuántico, en el año 2016, cuando IBM abrió su ordenador cuántico al mundo, yo por aquel entonces trabajaba en un banco y yo era cliente de IBM, y me puse tan pesada para conseguir ir a verlo que el comercial me consiguió una visita, ¿no? Yo vivía en Estados Unidos y conseguía ir a su centro para ver el ordenador cuántico, porque yo quería ver qué era eso, ¿no? Y llego y me encuentro con esta imagen de la derecha, lo que me parecía una nevera. Y además en una sala que estaba muy fría. Entonces, claro, yo lo miraba y decía, ¿pero esto qué es? O sea, y luego lo quitaron esa nevera, esa tapa, y me encontré con las capas esas. Y claro, que parecía una especie de candelabro. Y yo, claro, estaba como, ¿pero esto exactamente qué es? Entonces ya me explicaron que el chip está abajo del todo y que cada una de esas capas lo que hace es va enfriando la temperatura para
estabilizar el chip del entorno y que se pueda manipular y se puedan hacer los cálculos. Claro, evidentemente este ordenador tiene un tamaño grande, el cubo donde está metido es de 3×3×3, bueno, ahora son incluso más grandes los nuevos modelos, este es un modelo antiguo, y claro, esto no es algo que podamos tener en nuestra casa, o sea, esto se accede a través de la nube, o sea, y hay que tenerlo instalado en sitios especiales, ¿no? Es como si volviéramos un poco en la historia y pensáramos en cuando los ordenadores eran los mainframes, aquellos enormes de IBM, pues estamos un poco en ese estado en cuanto al aspecto físico del ordenador. Y además, la manera en la que opera también es distinta, porque en vez de operar con bits, como el ordenador normal, el clásico, que tienes un bit que es como si pusiéramos la luz, ¿no? Que tiene valor 1 o 0, que es como se codifica, el ordenador cuántico está basado en los quantum bits, los qubits, que en vez de ser valor de 1 y 0, tiene valor de 1 o 0, tiene valor de 1 y 0 a la vez, por así decirlo. Y esto, claro, este valor de 1 y 0 le dota de una capacidad exponencial de cálculo, que esta es la parte interesante. Entonces, ¿qué quiero decir con exponencial? Aquí lo podéis visualizar con un tablero de ajedrez. Si imagináis un tablero de ajedrez, esta es no sé cuántos conocéis la fábula del regalo del ajedrez, en que decía, yo quiero que me des el premio que quiero por el ajedrez, es que cada día me des el doble de arroz que el día anterior, ¿no? Y así, claro, vas pasando por todos los cuadritos del tablero y al final llegas a 64. Al final te han dado 2 a las 64 granos de arroz. Y claro, eso ya es una cantidad enorme. Lo que parecía muy poco al principio, que era 1, pues claro, si no lo piensas, pues llegas 2 a la n, 2 a las 64, y es una cifra que ni siquiera soy capaz de decir. El 18, no sé cuántos trillones debe ser eso de allá abajo, esa cifra. Eso es, la cantidad de granos de arroz sería equivalente al Everest. O sea, una montaña enorme, ¿no? Y esa es la capacidad de cálculo. Entonces, por eso es tan interesante el ordenador cuántico. Pues si yo puedo hacer cálculos con una potencia de 2 a la n, eso es inigualable con mi ordenador actual. Entonces, los fundamentos que se usan para poder tener esta capacidad son, que seguro algunos ya veis, los que estáis más monos, los que estáis metidos lo conocéis, pero ahora yo creo que todo el mundo escucha más de estos dos fundamentos, ¿no? De la superposición y el entrelazamiento. De hecho, el de la superposición se habla mucho del gato de Schrödinger, ¿no? Que está muerto y vivo. Me hizo mucha gracia estas Navidades, no sé si vais mucho a la FNAC, pero la FNAC tenía su promoción de Navidad era el gato de Schrödinger, era una caja con un gato y no sabías qué te iban a dar de sorpresa, pero me llamó la atención que apareciera como un anuncio el gato de Schrödinger en la FNAC, para todo el mundo. Entonces ahí me acuerdo que pensé, esto ya se está popularizando, realmente todos estamos hablando de quantum, ¿no? Entonces estos dos principios, la superposición, a mí me gusta mucho explicarlo con una moneda. Si tú tienes una moneda tiene 2 valores, cara o cruz. Pero si empiezas a darle vueltas a la moneda, mientras que está dando vueltas, en ese momento la moneda están 2 valores. Pues es cara y cruz a la vez, en el momento en que está dando vueltas. Y sé el valor que tiene en el momento que la cojo y ya veo el valor, ya deja de dar vueltas y veo exactamente el valor que tiene. Eso es una superposición, porque está en cara y cruz a la vez. Y luego la otra parte es el entrelazamiento, que es como una correlación muy fuerte entre los 2 qubits, ¿no? A mí me gusta explicarlo con imanes, aunque no tiene nada que ver porque no es nada magnético. Pero bueno, tienes 2 imanes y si yo muevo uno, el otro automáticamente se mueve, ¿no? Entonces, claro, eso también me permite que tenga todos mis qubits, que son 2 a la n, pero todos totalmente entrelazados, entonces actúan como un bloque. Entonces, de repente, ese tablero de ajedrez ya es todo ese valor. Y eso, claro, tiene muchísima potencia. ¿Qué nos permite los qubits que tengan la superposición y el entrelazamiento? Pues una de las cosas que permite es una multidimensión. ¿Qué le pasa a la moneda cuando pasa de estar, cuando la tenemos en la mano, es un círculo? Cuando empieza a rotar, ¿en qué se convierte? En una esfera, ¿no? He oído por ahí. Pues claro, hemos pasado de una dimensión a una multidimensión. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en problemas de inteligencia artificial, que es muy difícil separar los valores, ¿no? Que eso lo vimos todos con el COVID y los falsos positivos, si yo tuviera la opción de ponerlo en una multidimensión, me permitiría
hacer esa separación entre los datos, que hoy en día no podemos. Entonces, este tipo de problema es uno de los de precisión mayor. O sea, no es que se vaya a resolver más rápido, es que voy a tener una precisión mucho mayor, ¿no? La promesa que podría llegar a un 100%. Imaginaros llegar a un 100% en un problema de inteligencia artificial. Sería, vamos, maravilloso. Y la otra ventaja cuántica es el paralelismo. Entonces, esto yo a veces lo explico aquí con rutas, ¿no? Que tienes pues, varias rutas, la manera que elijo la más óptima es comparando una con otra. Pero a mí me gusta otro ejemplo que parece mucho más sencillo, que es, por ejemplo, buscar en mi bolso. Si yo busco en mi bolso una pastilla para la garganta que estaba buscando, tengo que buscar uno a uno todas las cosas, porque tengo un caos importante. Es un bolso que tiene mucha información, muchos datos totalmente desestructurados. Si tiro todo ese contenido del bolso al suelo, de repente veo a la vez, de modo paralelo, todo lo que tengo en el bolso, todas mis soluciones, y ya encuentro automáticamente la que estoy buscando. Entonces, eso es el paralelismo. Con todo esto, lo que tengo es una potencia exponencial. Potencia exponencial, ¿qué quiero decir? Cuando tengo un problema que va creciendo, que tengo más variables, cada vez tardo más en resolverlo. Si de repente tengo un ordenador cuántico, me da igual que el problema crezca, porque el tiempo que tardo es el mismo. El tiempo es uniforme. Entonces, claro, esa es la gran ventaja, esa es la ventaja cuántica. Porque realmente no es que no podamos resolver un problema, es que a veces no tenemos suficiente tiempo para resolverlo. A veces estamos, por ejemplo, si pensamos en problemas que os decía, enrutamiento, si pensamos en el tráfico aéreo, estamos muy pillados en el tiempo, hay que hacer una decisión muy inmediata. No tengo todo el tiempo del mundo para resolverlo, si tuviera mucho tiempo lo resolvería. Pero como no lo tengo, pues tengo que hacer ese atajo, ¿no? Y con el ordenador cuántico pues lo podría resolver mucho más rápido. La categorización de problemas, ya les he mencionado antes, en cuanto al ordenador cuántico son 4 tipos de problemas y he puesto uno más, yo lo llamo el más 1, porque se habla mucho de la parte de postcuántica, pero la parte postcuántica, no es realmente cuántica, son algoritmos de encriptación que sean seguros contra un posible ataque de ordenador cuántico, porque claro, si un ordenador cuántico puede resolver problemas más rápido, pues, los buenos y los malos, o sea, puede de repente descifrar códigos. Y entonces hay una rama de aplicación que es contra la amenaza de la ciberseguridad. Para hacer la ciberseguridad, quantum, me salió en inglés, pues sí, pero aquí decía en español. Criptografía, muchas gracias. Criptografía postcuántica. Pero está hecha con un algoritmo clásico, pero que es resistente. Y luego 4 tipos de problemas que resuelve bien el ordenador cuántico, para el cual es apto. Uno es la parte, yo lo llamo procesos físico-químicos, porque es todo el análisis molecular. Y el análisis molecular se puede utilizar para muchos campos, pues, por ejemplo, para materiales, reacciones químicas, componentes de medicina. Toda la parte de optimización, tenemos muchas variables y buscamos una solución con una serie de restricciones, pues puede ser lo que hemos hablado antes de enrutamiento de redes, combinación de elementos. Por ejemplo, antes se ha mencionado en finanzas, pues optimización de un portfolio, inteligencia artificial, bueno, todos sabemos lo que es, ¿no? Para hacer reconocimiento de imágenes, predicciones, detección de fraudes, y sistemas estocásticos, que son sistemas imprevisibles, ¿no? Que se utilizan en muchos campos, por ejemplo, en finanzas hacemos análisis de riesgo, pero también se hacen para modelización en aeroespacial, para análisis de fluidos. Y esas son las grandes categorías. Según McKinsey, algunas son más prometedoras que otras, y si las mapeamos, las categorías con las industrias, bueno, pues finanzas es una de las industrias más potentes que en cuanto a valor, que sea más disruptivo el uso del ordenador cuántico, aeroespacial también, química. Yo, en mi opinión personal, es que química es una de las áreas que más impacto va a tener. ¿Por qué? Por su naturaleza. En química, todos los análisis que se hacen son de química cuántica. Química cuántica se resuelve muy bien con ordenador cuántico. Es como si hablara el mismo lenguaje. Entonces, las industrias están súper activas. Hay muchísimos casos de uso. Yo, de hecho, en el libro que escribí, hablé con 30 personas expertas de industria para analizar diferentes casos de uso, y analizamos para 11 industrias 4 casos para cada una por las categorías que os he explicado, ¿no? O sea que 44 casos, y 44 casos por no sé cuántas empresas. Hay muchísimos casos, por ejemplo, para baterías, que se ha comentado antes, para tema de materiales,
Todas las empresas de coches están súper activas, las empresas aeroespaciales están analizando mucho también pues cosas como, oye, cuando voy a despegar, ¿cuánta gasolina tengo que tener? ¿Cuál es lo óptimo? Cosas tan sencillas, bueno, sencillas o básicas como esa, como tema de enrutamiento, de por dónde tienen que ir los aviones, para temas de... En defensa, por ejemplo, es una de las industrias que ahora está súper activa, evidentemente por todo el dinero que se ha metido, pero también porque es una industria en la que aplican las tres categorías de tecnología cuántica. Tiene sensores, tiene comunicación y tiene ordenadores. Entonces están súper activos haciendo pruebas. En salud se está probando mucho para creación de medicamentos, en manufactura, por ejemplo, para ver dónde coloco los robots, si pienso en una fábrica, la cadena de suministro, en telecomunicaciones. En telecomunicaciones están bastante avanzados porque están ya haciendo muchos pilotos que están ya funcionando de seguridad cuántica y también están utilizando, de comunicaciones cuántica, y también lo están utilizando para ver la planificación de red. Sobre todo si pensamos con todo el 6G, la cantidad de redes que vamos a tener, dónde coloco las antenas para que no haya interferencia. Los sectores más prometedores, bueno, los que tienen que ver con química y finanzas. O sea, y también el tema de transporte, que habéis comentado antes aquí para Castilla y León, ¿no? Que son sectores muy importantes. Lo que es farmacia, transporte y finanzas. Esas son las que tienen en cuanto a la parte de retorno financiero. Pero bueno, como os decía, un poco brevemente, lo que hay que ver también es lo bueno, lo malo y lo feo del ordenador cuántico. Lo bueno es lo que os contaba antes, el entrelazamiento. La parte buena es, si un fisgón intenta interceptar una comunicación, ¿vale? Y tenemos los qubits entrelazados, se detecta de inmediato. Porque el problema que hay en ciberseguridad no es que te vayan a hackear, es que no sabes que has sido hackeado. Y eso es muy importante, el tiempo en que te han hackeado y que tú puedas actuar. Oye, me voy a quitar de ahí porque me estáis oyendo bien así, ¿no? Así me quito ese que me está interfiriendo. Es una interferencia cuántica. Entonces, por eso hay tanto interés en las comunicaciones. De hecho, en Europa hay varios programas de comunicaciones cuánticas, porque, claro, la promesa es que se pueda transmitir información utilizando claves cuánticas y que no se puedan interceptar o, como os digo, si se interceptan, que se detecten. La otra es la mala, que los ordenadores cuánticos van a poder romper códigos de cifrado, con lo cual nuestra criptografía actual está en peligro. Y lo que llamo la fea es el rollo de tener que actualizar todos los sistemas de cifrado, porque claro, si van a ser interceptados los tengo que actualizar para que sean seguros. Entonces, bueno, se está trabajando en tener una Internet cuántica, tanto por tierra como por satélite. Aquí fue cuando China demostró la primera comunicación cuántica por satélite, eso fue el pistoletazo de las inversiones en tecnología cuántica. Porque ahí fue cuando se dieron cuenta la batalla geopolítica. Dijeron, uy, China nos está ganando la carrera. Y ahí, bueno, pues todo el mundo, fue como un despertar, ¿no? Es decir, estos están por delante, han conseguido hacer lo más complicado, que es una comunicación por satélite a larga distancia. Porque hicieron una comunicación a larga distancia entre China y Austria, con satélite. La comunicación cuántica se está probando tanto como para comunicación urbana como también para temas de red eléctrica. Yo he hablado con muchas empresas de eléctrica y ellos decían, vamos, y están usando también, claro, hay bastante peligro porque les roban bastante electricidad, porque les hackean. Entonces les interesa muchísimo tener esta comunicación segura. Y lo que os decía, para que os hagáis una idea de que nos rompan las claves, pues nuestra clave actual, o sea, nuestra clave con el ordenador actual se tardaría 300 trillones de años, ¿no? Teóricamente, este es el estudio que se ha hecho, obviamente nadie lo ha podido probar con esta cantidad de años. Si tuviéramos un ordenador cuántico, lo resolveríamos en 8 horas. Entonces, ese es el peligro, y este fue un algoritmo que se diseñó en los años 90 por Peter Shor, que es un matemático, y él diseñó este algoritmo para factorización, que es lo que está por detrás de la encriptación, y demostró esto. Lo que pasaba de trillones de años, 8 horas. Entonces, claro, eso ha creado cierta preocupación, porque si el ordenador ahora no está
que bueno, no está disponible. Pero claro, en cuanto llegue, ¿qué hacemos, no? Porque actualizar los sistemas no es una cosa que se haga un día para otro. Entonces, las empresas y los gobiernos están empezando ya a actualizar los sistemas. ¿No se me oye? Ah, perdón. Y hay, bueno, diferentes esfuerzos por país, algunos más lentos y más rápidos. Y, bueno, en cuanto a los proveedores, este es un mapa, no es exhaustivo, pero aquí la parte interesante del mapa es que veáis que muchísimas empresas y que casi todas son startups. Por eso me gusta poner este mapa. La mayoría de estas empresas son startups que han nacido del mundo cuántico. Las que están abajo, o sea, y luego hay una cierta dependencia. Las de aplicaciones ya pueden hacer aplicaciones, que si no le funciona el hardware, ahí tienen un problema. Por eso muchas de las startups tienen problema de financiación, porque tú puedes estar haciendo software, pero si no te funciona el hardware, nunca vas a tener un software que pueda tener un impacto comercial. Y luego también hay problemas de suministro, ¿no? Luego hay proveedores que ofrecen todo, como son las grandes empresas, ¿no? Pues IBM, Microsoft, Google, y luego startups, que cabe mencionar algunos europeos que tienen bastante potencial, como puede ser IQM o Pascal. La cuántica y la IA, ahora bueno, se habla mucho de las dos, como si fueran lo mismo, no son lo mismo, son cosas distintas, pero una puede ayudar a la otra, ¿no? La computación cuántica, como decía, puede mejorar cómo funciona la IA, y la IA se está utilizando para ayudar a hacer la parte de corrección de errores de la computación cuántica. Yo ahora os contaré un poco la corrección de errores. En cuanto a inversiones, pues cada vez está invirtiendo más, hay muchísimos. El gráfico de la derecha son los programas de cada uno de los países y como veis, bueno, pues cada vez más hay inversiones. En cuanto a la visión de Europa, este fue un estudio que hicimos en el IE University, de la percepción que entrevistamos a 15 expertos igual de diferentes áreas para ver su percepción sobre la tecnología cuántica en Europa. La percepción es que los líderes, bueno, pues Alemania, Francia, Países Bajos y Finlandia son las grandes empresas. España no estaba tan por delante, porque es verdad que tenemos algo de infraestructura, pero en cuanto a inversiones y a los programas, por ahora están por delante de otros países. Y lo que se comenta de España, sobre todo, hay mucha base científica, es una fortaleza, la oportunidad de trabajar con Europa, amenazas, obviamente, de dependencias de hardware extranjero, y la gran debilidad es la inversión. Las inversiones, como para escalar las startups, no las tenemos, entonces muchas de ellas acaban siendo compradas por empresas extranjeras. Hay muchas maneras para crear este qubit que os comentaba. No sabemos cuál será el ganador. O sea, hay 6 maneras de hacer el qubit, cada empresa está probando uno, no sabremos cuál ganará. Pero lo que sí que sabemos es que el 2030, si los proveedores cumplen sus cronogramas, y no miro a nadie, entonces el 2030 será realmente el año cuántico. Muchas gracias.